Estoy con el Teatro Lírico de Zaragoza, después de haber petado las redes sociales con un vídeo. Es que ha salido por todo el mundo. Sí, la verdad es que hemos tenido ya noticias de que ha llegado a todas partes. ¿Una anécdota que os haya pasado? Porque claro, esto no pasa todos los días, ¿no? Esto nos pasa todos los días. No, evidentemente no. Ha sido un boom, ha sido una repercusión enorme, así que ha sido... Ay. Estamos todos alucinados. Vamos por la calle. ¿Por la calle? Sí, sí. ¿Y os ha A él, pasado? ¿A ti? sobre todo. Sí, a mí, bueno, por mi trabajo tengo que estar en la calle y la gente incluso desde los coches baja la ventanilla y empiezan empiezan a cantar. Esta mañana, por ejemplo, uno que ha pasado por la calle, ¿Sí? ¡ahora va la más famosa! Digo, bueno. Que tú eras el capitán. Sí. El que bajaba por las escaleras y... Unos me llaman comandante, otros me llaman capitán, otros piloto, en fin. ¿Habíais hecho alguna vez algo parecido? No, nunca. Nosotros solamente zarzuela en los escenarios, no habíamos salido nunca del escenario, no habíamos hecho nunca nada por la calle y entonces esto es la Pues primera. menos mal, ¿eh? Porque mira, una vez que salí es la que habéis liado. Pues la verdad es que no nos lo esperábamos, fue una sorpresa, la verdad, no esperábamos que fuese así. Y estoy viendo que sois un montón, ¿no? ¿Cuántos años lleváis? ¿Cuánta gente sois? O sea... Pues llevamos 30 años ya haciendo 30 años. zarzuela. Sí. 30 años haciendo zarzuela y llevando el buen nombre de Zaragoza por doquier. Hemos estado incluso allá de los Pirineos, Francia, hemos tenido un éxito notable también allí. Y el Teatro Lírico de Zaragoza aquí sigue luchando sin ayudas y por amor al arte, porque aquí no cobra nadie, ninguno de nosotros cobramos. A lo mejor ahora, a partir del flash-mob y del éxito viral, igual subimos el cachet. ¿Y sois? ¿Cuántos sois, más o menos? Son unos 40. 40. Sí. Sí, 40 es el elenco, pero hay que tener en cuenta que el Teatro Lírico también cuenta con una orquesta de 35 músicos. En total somos entre 70 y 80 personas en el escenario. Madre mía, para moveros tanta gente. Cuando ¿no? hacemos... Sí, porque nosotros lo del aeropuerto fue una cosa que, como ha dicho Irene, no habíamos hecho nunca. Nosotros siempre actuamos en escenario y, en fin, cuando se nos propuso... Nos dio un poquito de miedo, pero bueno, la verdad es que ha sido una experiencia una aventura interesante y ha merecido mucho la pena, por supuesto. Y ahora me he metido aquí en mitad del ensayo que estáis ensayando algo, ¿no? Sí, estamos ensayando la verbena de la Paloma, que la representaremos aquí en el Colegio Mayor del Carmen. ¿Sí? ¿Cuándo? El fin de semana del 8 y 9 de junio. O sea, ya. Así que esperamos llenar y que vengan todo el mundo a vernos porque merece la pena. La zarzuela completa.